Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. Le habla su profesor Ramón Mendoza. A mis alumnos y exalumnos de la institución, reciban todos un cordial pero muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos del grado 11, a toda aquella persona que quiera repasar los conceptos básicos elementales de esa física del grado 11, en el tema de óptica les traigo para hoy la solución de un problema en una lente divergente en la guía número 144. Por lo tanto, jóvenes, todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón o en Facebook como José Ramón Mendoza Leal en el tema muy pero muy fácil. Hoy les traigo la guía número 144 con la solución de un problema allí en óptica en una lente divergente elemental. Dice, ¿a qué distancia se debe colocar un objeto, distancia objeto, en una lente divergente de 40 centímetros de radio? Debe tomarse el foco, que es la mitad del rayo, con signo negativo. Entonces el foco vale 20, la mitad del rayo, con signo negativo, porque el foco es negativo allí en esa lente, para que produzca una imagen virtual. Si es imagen virtual, de su I, la distancia de I debe salir con signo negativo, virtual, que sea igual a la mitad del tamaño del objeto. Es decir, tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto sobre 2, o tamaño de la imagen igual a la mitad del tamaño del objeto. Aquí está una representación de laboratorio elemental. Aquí está el objeto, que es una vela encendida, la lente, observe, en este caso es lente divergente. Recuerde que son transparentes, permite el paso de la luz. Y aquí está la pantalla, que es un instrumento óptico, una lámina metálica oscura o de cartón. Si la imagen la recogemos en la lente, entonces se llama imagen virtual, pero si la recogemos en la pantalla, se llama imagen real. Aquí están las dos fórmulas de espejos y lentes: 1 sobre D sub I más 1 sobre D sub O igual a 1 sobre F. D sub I es distancia imagen, D sub O distancia objeto, y F es la distancia focal. El foco es la mitad del rayo, o sea, F igual a R medio. La segunda fórmula, menos DI por TO, debe ser igual a DO por TI. Este menos viene incluido ahí en esa fórmula. Distancia objeto, distancia imagen, tamaño objeto, distancia objeto, tamaño imagen. Las condiciones a tener en cuenta en la parte analítica: observen, si la distancia de su I, distancia imagen, es positiva, entonces sale que es una imagen real y se puede recoger en la pantalla. Si de su I sale con signo negativo, es una imagen virtual. O sea, si es una imagen virtual, debe tomarse también con signo negativo y se recoge en el espejo o en la lente. Y el tamaño de la imagen, si es positivo, es una imagen directa, está por encima del eje. Si el tamaño de la imagen sale con signo menos, entonces me está hablando que es una imagen invertida, que sale por debajo del eje principal. El foco es positivo en los espejos cóncavos y también en las lentes convergentes son similares. Y el foco se toma negativo en los espejos convexos y en las lentes divergentes, similar. Observe elemental, entonces, los datos del problema. ¿A qué distancia se debe colocar un objeto en una lente divergente de 40 centímetros de radio? El foco es la mitad, menos 20, se debe tomar negativo porque es divergente. Para que produzca una imagen virtual, observe, debe tomarse entonces con signo menos. ¿Listo? Y el tamaño de la imagen es un medio del tamaño del objeto, o sea, T sub O sobre 2. T sub O sobre 2. O sea, la imagen es mucho menor. ¿Listo? Desarrollo. Empiezo por la fórmula número 2 para terminar con la fórmula número 1.
Aquí reemplazo lo que me dan. Menos DI por TO debe ser igual a DO por TI. Pero TI, observe la condición que me lo dieron, es TO sobre 2. Entonces reemplazo acá, observe, tamaño de la imagen es igual a la mitad del tamaño del objeto. Continúa acá, este 2 que está dividiendo lo mando a multiplicar acá. Entonces me queda menos 2 DI TO igual a DO por TO. Cancelo TO y TO, observe, entonces me queda menos 2 por DI debe ser igual a DO. Pero yo necesito saber de su I entonces es igual a DO sobre menos 2. Observe que más por menos me da menos, entonces de su I es menos DO sobre 2 y debo dejarle el signo porque es virtual. ¿Listo? Y esto lo reemplazo en la fórmula número 1, elemental. 1 sobre D sub I más 1 sobre D sub O igual a 1 sobre F. F se conoce, voy a reemplazar a D sub I, aquí míralo, entonces me queda 1 sobre menos D sub O medios más 1 sobre D sub O, y esto el foco es menos 20, o sea 1 sobre menos 20. Acá hago proceso extremo por medio, me queda 2 sobre D sub O. Observe negativo, más 1 sobre D sub O igual a 1 sobre menos 20. Observe, como un denominador saco a D sub O, entonces D sub O sobre menos D sub O me da negativo, entonces multiplico, me da menos 2, D sub O sobre D sub O me da 1 por 1, me da 1 igual a 1 sobre menos 20. Arriba me da negativo, observe, menos 2 más 1 me da menos 1 sobre D sub O igual a 1 sobre menos 20, igualo en cruz, 20 por 1, menos por menos me da más, me da 20, observe, y D sub O por 1 me da D sub O, por lo tanto la distancia es 20 centímetros, que hay que colocarlo. El radio es 40 centímetros, el foco es 20 centímetros, este problema, y a qué distancia se debe colocar a la misma distancia que está el foco, a 20 centímetros en este caso. Observen, esta es la representación del dibujo lineal de una lente divergente. Mírelo, esta es la lente divergente, tiene dos caras esféricas, el centro aquí de curvatura de esta cara, observe, es el radio, y el centro de curvatura aquí de esta cara es el radio. La distancia de C a O es la misma de O a C, ese es el rayo, y la mitad entre C y O es el foco. Mire el foco acá, mire el foco acá. Entonces, la lente me permite el paso de la luz, es un cuerpo transparente, entonces lo coloco en este lado, por lo tanto el otro lado va a ser la refracción. Si lo hubiera colocado acá, aquí sería el lado de la refracción. ¿Qué es refracción? Que permite el paso de la luz, los rayos refractados pasan al otro lado, pero se desvían. Si es lente divergente, se alejan del eje principal. Mire el eje principal. Los elementos de la lente divergente entonces son dos centros de curvatura, mírelo, dos focos, un centro, un nervio óptico y el eje principal, por supuesto. Entonces dice que D sub O es 20 centímetros, lo coloco aquí porque el foco también mide 20, este es el objeto, el foco, quedaron ahí mismo, y tomo la construcción, primer rayo, rayo número 1, mírelo, paralelo al eje principal. Todo rayo paralelo, observe que llegue a un espejo, una lente, se refracta pasando o se refleja pasando por el foco, depende si es espejo o lente. Entonces, como esta es lente divergente, se abre el rayo en la dirección del foco, mírelo, en este foco, y se desvía y queda 1', o sea, 1'. Por eso es lente divergente, porque se abren los rayos refractados. Observe, si la imagen llega a salir aquí, será una imagen real, que no la produce, por supuesto, pero la imagen sale acá, entonces es una imagen virtual. Primer rayo, repito, rayo paralelo, y se refracta tomando la dirección de este foco, mírelo, y se abre en esa dirección 1'. Rayo número 2, rayo focal, quiere decir que va a pasar por el foco, llega acá,
al nervio óptico, observe, observe, observe y pasa imaginariamente por el foco. Al tocar aquí el nervio, él se dispersa. Todo rayo paralelo a una lente, un espejo, se refleja o se refracta paralelamente al eje principal. Mire, 2'. Entonces llegó el recorrido de 2 a 2'. Como 1' y 2' no se pudieron cortar, observe, entonces tomamos el contrario de ellos. 1', mírelo acá, entonces aquí está 1', el contrario. Y aquí está el contrario de 2', mírelo, aquí hacia atrás, 2'. Entonces estos se cortaron, los primas, y mire la imagen, entonces sale exactamente en la mitad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de eso vale 20, mírelo acá, sobre 2 me da menos 10, sale con signo menos porque es una imagen virtual. ¿Listo? Entonces la imagen es virtual, es mucho menor que el objeto y está directa, o sea, por encima del eje. Mira las características: virtual, menor y directa. Observe los cortes de 1 y 1' es una imagen real, pero el corte de 1', y 2', me produce una imagen virtual, que es real, que se recoge en pantalla, que es virtual, que se ve en la lente. Esta es la gráfica, repito, de la lente divergente. Bueno, chao, bendiciones en Cristo, a repasar. Amén y amén. Ya saben dónde me pueden encontrar para estas guías.